a pagar algo y ya a partir de aquí me quito el marrón. Y luego tiene un segundo que se llama Israel. Israel, a quien le dicen, por favor, tente cuidado, vamos a ver si por lo menos no entres en la frontera norte, no te líes a tiros con Hezbollah, para por ahí, y está dando lo mismo. De hecho, sale Netanyahu y dice, vamos a seguir con y sin apoyo mundial, que en realidad viene a ser una especie de, nos van a apoyar igual, así que estáis aquí condenados, porque vamos a seguir. Y insisten. Hoy ha ido allí Sullivan y ya ha salido con esa misma receta. Sabe que eso no va a parar ahora. Y os lo traslado. ¿Qué papel juega realmente Estados Unidos? ¿Solo el de comparsa de Israel porque va a apoyar sí o sí? ¿O tienen una capacidad de verdad de ponerle coto a lo que allí ocurra? Y dos, dentro de esta misma pregunta, José Luis, te traslado. ¿Hasta dónde va a elevarse el conflicto? Porque está empezando a traspasar incluso la frontera para derribar puestos de Hezbollah en Líbano en las tropas de Israel. Hombre, claramente Estados Unidos tiene capacidad de veto si quiere, ¿no? Pero nunca la va a tener porque además hay que tener en cuenta la gran importancia del voto judío a nivel interno en las elecciones presidenciales. Un voto que tradicionalmente siempre ha sido demócrata, pero ojo, ya desde la época de Reagan el voto judío ortodoxo se trasladó al Partido Republicano, por lo tanto ya está mucho más repartido, y ahora en el presente, bueno, el creciente voto de origen árabe, musulmán, de las nuevas comunidades inmigrantes, que es un voto tradicionalmente demócrata, es un voto que se podría ir hacia la abstención, y tienes un voto pro-Israel que cada vez está más claramente relacionado con el Partido Republicano. O sea, se está produciendo ahí unos trasvases, unas circunstancias que a Biden luego no le gusta nada cómo se puede colorear. El mantenimiento de la conflictividad de la Franja de Gaza claramente favorece al Partido Republicano, no favorece al Partido Demócrata. No es como en el pasado, se está viendo ese cambio un poco de electorado. Por parte de Benjamin Netanyahu, pues claramente el gobierno de Israel sabe quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Se está produciendo, bueno, también un poco ese cambio, ¿no?, de lo que serían los políticos como más liberales hacia un cambio de una izquierda que en el pasado fue muy pro-israelí, ahora curiosamente se está volviendo, pues bueno, con unos caracteres que las propias autoridades israelíes llaman de muy antisemitas, y sobre todo contra más te vayas hacia la izquierda radical. Y curiosamente los partidos de derecha que habían mantenido en muchos aspectos políticas pro-árabes, especialmente con los países monárquicos árabes, pues cada vez se están marcando o señalando más, bueno, con una relación bastante estrecha con Israel, o por lo menos con el Likud, ¿no?, que guarda muy buenas relaciones, por ejemplo, con Fidesz o con los Fratelli d'Italia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vemos un poco esos cambios, un poco que evolucionan, que transcurren, un Israel que va ganando tiempo porque las perspectivas de futuro pueden favorecerle en el reconocimiento un poco de su defensa como Estado de Derecho. Otra cuestión es que veamos que para desarraigar Hamás de la Franja de Gaza, pues eso es una selva de edificaciones con 2,5 millones de habitantes, y no le importa desde luego entrar a saco con las consecuencias que eso puede atraer. También es cierto que Hamás aprovecha también de ello, porque contra más bajas civiles existan, más mártires existen, y en el futuro una mejor cosecha, entre comillas, de militantes favorables a Hamás se va a conseguir. O sea, cada uno está consiguiendo un poco lo que quiere. El gobierno de Israel, su política de fortaleza, de firmeza, pero por parte de Hamás, el que, aunque ahora sean, podemos decir, eliminados, la semilla de los mártires va a ser semilla de un Hamás que cada vez va a representar más esa radicalidad, un poco de la reivindicación del pueblo palestino para su identidad, mandando a la marginalidad y a la inexistencia a la OLP, ¿no? Yo, por seguir la línea de José Luis, vamos a ver, la administración norteamericana se retrata ella sola. Claro, es que bajando un poco el nivel, uno piensa, dices, bueno, ¿será que John Biden se está postulando para Premio Nobel de la Paz? Lo cual, viendo los últimos premios Nobel, tampoco es que, digamos, el listón esté demasiado elevado. Eso te iba a decir, si consigue abrir una tercera guerra, se lo dan. Sí, es muy posible. Está ahora mismo en una muy buena posición, ¿no?, para poder alcanzar el galardón, ¿no? Pero bueno, poniéndonos serios, vamos a ver, por supuesto que la administración
norteamericana tiene capacidad, desde luego, para poder actuar e incluso para poder ponerle fin a la guerra en lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, ¿no? Lo que no hay es voluntad, por los distintos motivos que ya ha analizado mi colega José Luis, ¿no? En cualquier caso, dicho esto, la comunidad internacional debería ser capaz, o alguien en la comunidad internacional, de poner algo de cordura ante lo que está ocurriendo entre Israel, Palestina y en general el entorno árabe. Claro, vamos a ver, evidentemente nadie discute que Hamás es un grupo terrorista, que desde luego que Hamás, todos sabemos que tiene las pretensiones de internacionalización de la expansión del mundo árabe, ¿no? y por lo tanto del mundo islámico, perdón, que no del mundo árabe, es distinto. Y que por lo tanto esas son pretensiones y que además es un grupo terrorista que no tiene ningún tipo de escrúpulo en usar como escudo a la población civil con todo lo que ya conlleva, porque además, como ha dicho José Luis, le viene bien crear mártires y para su propia causa, ¿no? Algo que es totalmente incomprensible para nosotros, pero que forma parte de su lógica o de su mundo. Ahora, Israel está cayendo en su trampa. Me explico, por supuesto que combatir el terrorismo de Hamás, pero lo que llevamos ya unos meses preguntándonos es si esta es la manera en que ha de combatirse el terrorismo de Hamás, evidentemente. Y la situación es sumamente dolorosa, evidentemente, para Israel, pero precisamente como Israel, yo puedo entender, si me permiten el término, la enajenación a la que está sometida, ¿no? Debido a ese ataque que ha sufrido por parte de Hamás, creo que debemos ser el resto, insisto, el que nos sentemos y pongamos algo de cordura. Y la cordura pasa primero por ver cuáles son los mejores modelos, o mejores entre comillas, ¿no? Dentro de lo que es una guerra, evidentemente, pero cómo evitar, desde luego, el menor número de bajas civiles posibles en el territorio, y segundo, que el conflicto no se internacionalice. Es que, claro, aquí hablamos de manera muy tranquila de lo que podría suponer que Israel iniciase un ataque, aunque sea contra Hamás, en territorio fuera de palestino o fuera de Israel. Es que esto tenía unas consecuencias bilaterales, yo creo que ahora mismo incalculables, sinceramente. O sea, expandir el conflicto. ¿Qué queremos? Desde luego, una tercera guerra mundial, porque es que estaríamos a las puertas. Seamos sensatos, que yo creo que tenemos que empezar muy claramente de esta cuestión. Y la pregunta, como saben también mis colegas aquí presentes, es siempre, claro, esto no ocurre por casualidad. ¿Quién se está beneficiando de esta situación? ¿A quién le beneficiaría, desde luego, expandir el conflicto? Va a haber siempre alguien que salga ganando, ¿no?, de todo esto. Y una vez más, yo no me atrevería a decir quién va a salir ganando, porque puedo lanzar hipótesis, pero no tenemos ninguna certeza. Pero sí que tenemos una certeza quién no va a ganar en todo eso. Y como bien sabemos, una vez más, somos los europeos, los que menos tenemos que ganar de todo esto. Por proximidad geográfica, por intereses económicos, porque además pues siempre estamos, como ya estamos analizando, en la situación más débil, porque no nos hemos propuesto para tomar decisiones en el tablero internacional. Así de sencillo. Yo tampoco voy a entrar en quién gana y quién no gana eso. No, Diego, perdona. No, perdón, José, era comentando, haciendo un comentario que decía ahora mismo Javier, ¿no? El buenismo clásico europeo, que al final no te mojas y evidentemente pues te calas con esto. Eso te salpica, claro. Sí, pero así es como vamos. Iba a decir, yo no sé quién va a ganar, pero Europa tampoco. Quiero decir, no sé quién va a sacarle rédito, sí sé quién no. Eso sí lo tengo claro. Respecto a escalar el conflicto y lo que puede pasar, cabe recordar que 2 veces se ha cruzado Israel con Hezbollah, 2 veces ha ganado Hezbollah. Lo digo porque esto se habla a la ligera de que Israel va como... Se da como por hecho que si Israel expande el conflicto más allá de la Franja de Gaza, va a ir cosechando victorias allí donde decide invadir, y nada más lejos de la realidad. Quiero decir, vamos a ver cómo se llega a esto. Es verdad que parece, y aquí os traslado mi impresión, Diego, que te faltaba responder y me interesa. Da la impresión de que Israel se quiera jugar esta vez las castañas de otra manera, que quiera poner sobre la mesa, no solo en el ámbito internacional, sino en el terreno, quiera dejar muy claro que está allí, que no se va a mover y que no va a seguir tan rodeado como está. Yo no sé dónde va a acabar esto, no digo que sea bueno ni que lo vaya a conseguir, pero da la impresión de que el gobierno de Netanyahu quiere lograr eso. Sí, yo creo, a ver, Israel en los últimos años, bueno, desde el año 67, cuando fue la guerra de los 6 días, sí que es verdad que
que bueno, fue un golpe de efecto, le salió muy bien y lo han querido repetir en alguna otra ocasión, como fue la anterior, que además salió como gato escaldado, enfrentándose a Hezbollah. Eso, entonces, claro, pensaban que iban a conseguir lo mismo y salieron escaldados. Yo creo que ahora lo que van es con una precaución pasmosa, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que llevamos 2 meses y una semana aproximadamente del conflicto y perdón, sí, 2 meses y pico de conflicto y ahora mismo no hay un avance ni hacia adelante ni hacia detrás. Entonces yo creo que están barajando todas las posibilidades habidas y por haber. Claro, efectivamente es un poco lo que dice Javier, si tú esto lo llevas afuera, caray, ¿a dónde vamos a poder, hasta dónde podríamos llegar? Porque no nos olvidemos que Hezbollah y Hamas, los adeptos, no están solamente dentro, los tienes fuera. Entonces, claro, el conflicto yo ahora mismo lo sé, lo desconozco completamente, pero ahora mismo en el tema de Europa, yo no sé cuánta gente puede haber ahora mismo que tengan el pensamiento, vamos a llamarle guerrillero, que tiene Hezbollah o que tiene Hamas. Entonces, hay que andarse con mucho cuidado. El que va a salir más perjudicado, evidentemente, Europa, lo tengo clarísimo. Entonces, trasladar ese conflicto y dar un paso más por parte, sobre todo, en este caso de Netanyahu, no nos olvidemos, y en cierta medida, o sea, quizás es un poco fuerte decirlo, pero quizás en cierta medida le interesa que el conflicto siga vivo. O sea, al fin y al cabo es la única manera en la que... En cierta medida no. En cierta medida no. Si quieres ser cauto lo eres tú, pero en cierta medida no. Netanyahu sigue ahí porque ha estallado el conflicto. Netanyahu tenía todos los visos para no acabar el año al frente de Israel, las cosas como son, y que tiene abierto, a pesar del conflicto, tiene abierto un juicio por corrupción, por cierto. Es verdad, y yo por decirlo todo, que el montante de esa corrupción no excede los $200.000. O sea, no se piensen ustedes que son miles de millones, pero es verdad también que se supone que ha cobrado regalos precisamente por ser primer ministro y de ahí, en realidad, las distintas imputaciones. Todo esto está pasando ahí dentro. Javier Porras, me parece que te tienes que marchar. Voy a aprovechar para hacer yo también la pausa publicitaria pertinente y regresamos. Me interesa hablar de Taiwán y me interesa hablar del impeachment. Javier, gracias. Y a Diego y a José Luis os veo en 2 minutitos. Hasta ahora. Genial, gracias.